En Teams, lo que lo usamos para los exámenes, por lo que les decía, por el contador del tiempo, solamente entran como invitados con el correo, con este correo, o sea, con este que están usando, ni siquiera necesitan usar el institucional. Entonces, por eso es que no ven un aula como tal de mecánica y electricidad. Lo que hago es el examen y les pongo el link en los avisos, precisamente para que también de una vez tengan ahí el espacio donde van a subir sus evidencias, ¿no? Que es la fotografía de los procedimientos que hicieron. Entonces, por eso es que no ven un aula como tal de mecánica y electricidad, solamente hacen ahí los exámenes. Todo lo demás se trabaja en el Classroom y ayer creo que ya logré ver cómo pagar la parte de salas aquí, entonces no vamos a utilizar el Teams más que para los exámenes, les digo, y entran con el correo, con este. O sea, yo les mando la invitación, o bueno, con el que quieran entrar, pero pueden entrar así, resolverlo, aunque la sugerencia es con este, ¿sí? Para que pueda verlos, hacer el seguimiento. Entonces, no hay un aula como tal. Otra cosa que les iba a comentar es que las reglas que ayer les di, al ratito se las subo, ya corregí lo que había que corregir. Cualquier otra cosa que ustedes quieran proponer para la clase, que sea en beneficio de la clase, adelante, también se puede anexar ahí, no está limitado ni es eh, toda esa la forma de proceder, son simples reglas para que sepan cómo trabajamos, pero ustedes también pueden hacer propuestas. Mm, Creo que ayer sí abrieron su grupo de chat de chat grupal, ¿verdad? Eso sí les comenté, el de ustedes, porque es que hace un ratito un grupo me decía que ya no abrieron un grupo porque tenían el de la maestra, no sé qué, que les había abierto. Le dije, pero pues esa está la maestra. Tiene que ser uno exclusivo de puros alumnos. Es su grupo de cuando se sale el profesor y podemos echar relajo porque podemos decir lo que quiera y no está el profesor. Entonces, uno exclusivo para ustedes y ese pues lo pueden usar este, para todos los comentarios que quieran. Por eso es que no estamos ahí nosotros. Bueno. Eh, Otro aviso importante es la parte del examen de conocimientos previos. Supongo que ya les comentaron desde el semestre pasado que tienen la opción de presentar para todas las asignaturas que están tomando por primera vez un examen de conocimientos previos, de saberes previos, perdón, y con ello acreditar la asignatura. Entonces, si alguien está interesado en presentar no solo mi materia, sino cualquiera, tiene que a la brevedad posible buscar si es que subiera un formato en la página de SCOM y si no hay formato, pues comunicarse con su profesor de la asignatura y comentarle que quieren presentar el examen de conocimientos previos. Nada más para recordarles, este examen eh, te evalúan parecido a un extraordinario, se puede decir, no sé, un ETS, un extraordinario, es decir, trae varios temas relevantes de la asignatura. Si tú acreditas ese examen, pues ya te ponen tu calificación en el SAES y liberas esos créditos de la materia y puedes inscribir una asignatura que siga, otra que quieras tomar. En caso de que no lo acredites, pues no hay ningún rastro ni nada, no queda nada, simplemente te tienes que continuar en tu grupo tomando, o sea, la clase y no les afecta en nada, entonces porque de pronto le dicen, ay, es que si lo presentas, una sugerencia, un consejo ahí, eh, no sé si bueno y malo, bueno para ustedes según yo y malo para los profesores, porque luego no les gusta trabajar mucho, es que si alguien se va a animar a presentar alguno y se dan cuenta que no pueden obtener una calificación muy alta cuando ya lo están resolviendo, pues entonces ya ni se arriesgan, contesten una o dos y lo entregan, pero si se dan cuenta que van bien, pues está bien, porque ya pasar con un 8 o 9 algunas asignaturas, pues es más o menos lo que pueden obtener. Ahora que si van por mejor promedio, pues sí, tomar la asignatura completa. Entonces, pues eso es esta semana porque hay tiempo limitado. Les digo, hay que solicitarlo. Quien lo aplica es el coordinador de cada asignatura, entonces se tiene que hacer con tiempo la solicitud y ver si hay algún formato. Si alguien está interesado en presentar alguna, ya sea esta o de las otras, comunicarse con el profesor de la clase y comentarle que quieren hacer examen de saberes previos. Creo que son como 2 semanas o 3. Por ahí en el calendario que les puse en la presentación, dice cuándo es la fecha límite para que ya tengan esa calificación. Entonces, pues a la brevedad solicitarlo en caso de que lo quieran. El tercer anuncio es la parte de becas. Hay que estar pendiente, estar en las redes sociales. Bueno, ustedes ya estuvieron un semestre, entonces ya saben, en las redes sociales lo publican y en la página de SCOM. En cuanto a nosotros nos digan, a veces por juntas o reuniones nos avisan antes, pero yo ya se los haré saber para que estén pendientes de todas las becas que se van a ofertar y de cuál es el trámite. Eh, de ahí lo enlazo también a la parte de tutorías. Ya les comentaron que pueden tener un tutor, les van a asignar un tutor de grupo, ese no lo decidimos nosotros. Yo mando mis 3 grupos de los que soy profesora a la coordinadora y la coordinadora decide cuál grupo me va a tocar. Entonces, de cualquier forma, en general trato igual a mis 3 grupos, salvo por las dinámicas de clase. O sea, las dinámicas de integración y todo esto, como que esas son exclusivas para mi grupo tutor, pero en cuanto a avisos y todo lo demás, siempre lo que le digo a un grupo, pues se lo comunico a todos los demás. Entonces,
En la parte de becas, cuando ya salga o alguna duda que tengan, si requieren que algún, ¿cómo se le llama esto? Un funcionario o uno de los encargados de esas áreas quiera darles una plática de 10, 15 minutos, pues me avisan y con gusto lo invitamos para que saquen sus dudas todos los que van a solicitar beca, que yo espero que sea la mayoría, porque pues creo que va a haber varias ahora este semestre. Entonces, pues cuando llegado el momento, si tienen dudas del lleno de documentos, de todo, podemos invitarlo aquí y tomar unos 15 minutitos o 20 de clase para que les ayuden con eso. Entonces, la parte de becas hay que estar pendientes. De tutorías tengo 2 lugares, ahorita pues tienen todo, creo que son como 15 días para ir viendo, todos los profesores que están en el programa los van a ir invitando, vayan analizando, vean cómo se desenvuelven, qué tal se llevan, a los que ya conocen también les pueden decir que si quieren ser sus tutores. Entonces, pues la sugerencia es que sí traten de tener un tutor individual, siempre sirve tener una persona ahí que te apoye. Y tutoría grupal, ya les dije que las va a asignar la coordinadora, entonces podría tocarnos, podría no tocarnos, yo les avisaré cuando nos digan cuáles son nuestros grupos. Es como tener un jefe de grupo o un profesor titular, no sé, es un poquito extraño, ¿no? Pero hay un profesor encargado para cada grupo. Y la tutoría de regularización, ya les avisaré si hay lugares, porque si esa luego se me satura, va a ser de la parte vectorial, pero bueno, yo les aviso. Y la última parte es, bueno, reforzarles la parte en equipos. Recuerden que tienen que formar sus equipos, tienen más o menos esta semana para que en la que sigue ya se vayan decidiendo con qué equipo quieren trabajar o formen ustedes sus equipos. En esos equipos debe haber un líder, no siempre es el mismo, no es que la persona que se encargue de coordinar al equipo siempre sea la misma, ustedes pueden ir variando y todo, pero el líder es quien va a subir las actividades para que no los 6 del equipo o los 5 del equipo suban la misma actividad varias veces. Siempre para cada actividad ustedes nombran un líder y ese líder del equipo, ya sea que es quien coordina, quien tiene el grupo de chat que los coordina, qué sé yo, y que ustedes decidan, les digo que incluso puede ir cambiando, es quien sube las actividades al Classroom. Entonces, terminamos, ya hicimos nuestra presentación o ya juntamos nuestros ejercicios de tareas, se los pasamos al líder y el líder sube obviamente con el nombre de todos, pero desde su espacio del Classroom sube el documento. Entonces así evitamos que estén bueno, saturando los espacios. Entonces una sola persona lo sube y no es necesario que haya uno en específico que digamos, ay, esa persona es la responsable de que el equipo entregue o algo así. Más bien es el que ustedes nombren para coordinar cada actividad y es la persona que sube sus tareas. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que acabo de comentarles? ¿No? No, profesora. Ok. Y algo más que les iba a comentar, probablemente ya no tengan ustedes esta situación, espero, pero hay documentos que les permitieron atrasar la entrega el semestre pasado por la situación que había. Entonces hay que estar pendientes si todavía deben algún documento de entregarlo, porque en caso de no entregarse, algunas veces ya la DAE cae, bueno, da la baja, ¿no? Entonces, si hay algún documento que hay que entregar, hay que estar pendiente, comunicarse para saber si va a haber alguna extensión o algo en caso de que todavía no lo hayan conseguido. Y bueno, pues eso es todo en anuncios. Les comenté que vamos a hacer un repaso precisamente para que vuelvan a reactivar todo este conocimiento que obtuvieron de análisis vectorial. Ahorita me voy a enfocar en la parte que requiero para cinemática y es parte de lo que se les va a evaluar en el examen diagnóstico del jueves. ¿Sí? El día de mañana, son 5 horas. No, perdón, 4. El día de mañana no tenemos clase porque son los exámenes a título de suficiencia de segunda vuelta y pues casi me ocupa toda la clase. Nos citaron a las 9 para coordinarnos, 8:30, sí. Entonces el día de mañana no tenemos actividad, pero el jueves sí nos vemos para el examen. A través del Classroom, en la parte de novedades, les voy a publicar la instrucción y el link al examen y la videollamada en la que tienen que estar conectados, aunque ya les expliqué, no se necesita cámara ni nada, simplemente estar ahí por si tienen dudas. Bueno, vamos a ver el repaso y, y al final vemos dudas. ¿Alguna duda de alguna otra cosa, algo que tengan que comentar? ¿No? Iniciamos con la presentación. Entonces les voy a compartir pantalla. Entonces, este tema lo voy a ver ahorita un poquito rápido porque pues la idea es que ya lo repasaron, nada más es como un previo para
es como la inducción a la parte cinemática. Les digo, todavía no está relacionado, pero son pequeñas tips y material que tienen que recordar para que se les facilite las clases de mecánica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es la parte ay, perdón, de cálculo vectorial que vamos a utilizar y que deben tener comprendidas y no dominadas y comprendidas, que cuando yo les esté explicando algo y les hable del vector unitario, les hable de la proyección, etcétera, pues se acuerden de ello. Entonces, por eso este repasito. Me voy a saltar algunas diapositivas porque les comentaba, esta es mi presentación de cuando doy análisis vectorial, entonces es para muchas más que una clase. Entonces vamos a hacer como un resumen y solo las partes que son relevantes para la clase de física y que les van a permitir recordar estos términos y que vamos a utilizar y a trabajar en la parte cinemática. Entonces, bueno, estos son los objetivos de la clase, así que ahorita no son tan relevantes. Bueno, ya saben que hay cantidades escalares y vectoriales, eso en física es muy importante reconocerlo y tenerlo presente siempre, porque cuando nosotros hacemos algún cálculo, resolvemos algún problema, entregamos algún examen, etcétera, si nos están pidiendo en específico eh, el vector y yo entrego el escalar, entonces estoy entregando la mitad del problema. Por lo tanto, sí es importante siempre que estoy leyendo un ejercicio, recordar que tengo esos dos tipos de cantidades y qué es lo que requiero para reportar completa mi cantidad. Si es un escalar, si son kilómetros, si son, qué sé yo, kilogramos y cualquier cantidad escalar, pues ya sé que hago mis operaciones y obtengo y ese es el resultado. Pero si es una cantidad vectorial y yo simplemente me dedico a calcular la parte escalar, entonces la mitad de ese ejercicio está mal o está incompleto. Bueno, hasta mucho más porque recuerden que se requieren más cálculos para llegar a un resultado completo de una cantidad vectorial, depende de en qué vaya involucrada la cantidad en el problema. Entonces, bueno, en física se van a encontrar mucho. Ya les comentaba que esta clase, parte del propósito que tiene es, o una parte importante es que desarrollen sus habilidades para interpretar en lenguaje coloquial lo que nos están explicando, lo que la gente común, sin con esto menospreciar, sino más bien para comentar que el lenguaje común es diferente al lenguaje que utilizamos. Ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, pero conforme van tomando asignaturas del área de básicas y luego de su especialidad, bueno, que es el área de computación, van hablando de manera diferente, porque van adquiriendo un proceso de pensamiento más lógico, más organizado, más estructurado, entonces su lenguaje se vuelve diferente. Cuando tú vas a alguna empresa, cuando tú vas a trabajar por un proyecto, cuando ya estás en el ambiente laboral, las personas que te contratan no llevaron tu formación, a veces ni siquiera llevaron una formación cercana a lo que es el área de ingeniería o menos de cómputo. Entonces, te van a explicar con sus palabras lo que quieren que hagas. Parte de las competencias a desarrollar a través de esta asignatura es que aprendas a leer e interpretar. Entonces, vamos a ver cómo la parte física está involucrada en un enunciado y cómo tus conocimientos la van a trasladar a lo que tienes que resolver, ¿sí? Entonces, digo, son los problemas más simples, pero la interpretación es muy importante para obtener lo que realmente te están pidiendo. Entonces, bueno, aquí estamos describiendo un vector, pero un vector, como te lo comentaría alguien, tú que ya vas a haber tomado física, entonces si vas por allá a un lugar y te dan la referencia de cómo llegar a un lugar, dices, ah, ok, voy a recorrer tal vector, ¿no? Y obviamente no lo vas a pensar así, pero es una forma de decirlo. La persona te está describiendo un vector, pero te lo está describiendo como ellos saben describir. Y en este caso, por ejemplo, es para llegar a ese lugar, debes seguir derecho 6 calles rumbo al sur hasta cruzar las vías del tren. Entonces, están dando un enunciado, pero ese enunciado involucra una descripción de un vector y es el vector desplazamiento. Tu vector desplazamiento dice que vas a caminar 6 calles, que son tus unidades en magnitud. Tienes unidades de calles y son 6 calles. ¿Sí? En términos de calles, tienes 6 unidades, 6 calles. Lo vas a caminar rumbo al sur, que te está dando la dirección. Ujú. La otra, pues, es una referencia, que esa podría ser visual. Algo importante también aquí siempre es hacer uso de los esquemas. Los esquemas nos permiten visualizar cómo se considera la situación y cómo todos estos elementos matemáticos, físicos y del cálculo te van a ayudar a resolver esos problemas. Entonces,
pues les están describiendo el vector. La persona les dio un vector y el vector son 6 unidades a 270 grados, es decir, rumbo al sur, ¿sí? 6 unidades de calle al sur. Entonces, en los enunciados siempre hay involucrada mucha información. Si no los aprendemos o si no les ponemos, aprendemos a leer bien o les ponemos atención a leerlos, perdemos información, información que sí está ahí y está contenida. Entonces, bueno, solo para estandarizar, nosotros tenemos varias notaciones para poner vectores. Dependiendo de los profesores con los que tomaron clase, pues tienen diferentes formas de expresarse. Comúnmente, por los editores y para facilitar esto, nosotros vamos a usar las negritas como el vector. Saben que puede ser las negritas, la flechita, pero siempre es más lío estar editando. Por ejemplo, donde hago mis exámenes, que es el Teams, luego tengo que meterme al código para estar poniéndole una flechita encima. Entonces, generalmente, pues utilizamos las negritas para denotar que es un vector. Esto ya les va a dar una indicación, pero nada va a ser más importante que el enunciado. Así como vimos hace un momento, el enunciado te va a decir qué te está describiendo. Entonces, siempre hay que poner atención al texto o al enunciado y interpretar qué te está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí escribimos uno. ¿Sí? Ok. ¿Qué más debemos recordar de aquí? Debemos recordar que pues tenemos una representación que son las flechas, que son las que usamos mucho en nuestros diagramas, que la magnitud de un vector pues, es su medida y que tiene varios nombres. En los enunciados te lo puedes encontrar como la dimensión del vector, la medida del vector, la longitud del vector, la magnitud del vector o la norma del vector. Todos ellos nos están indicando lo mismo. Cuánto mide, independiente de para dónde está dirigido, ¿sí? Cuánto mide. Entonces, eh, pues hay que se acostumbran un poquito a este lenguaje y les digo, si lees todo el enunciado, pues ya te puedes dar una idea, aunque no recuerdes muy bien el término, pero sí hay varias formas en que lo expresan. En cuanto a la notación matemática, pues ahí depende de su profesor, hay quien lo pone cuando es la magnitud, el vector, ahí está en negritas. A ver, ya escribe esto. Ok. Entonces aquí está el vector en negritas y luego le pone esto o le pone solamente las dos líneas. ¿Sí? Ya sea que adentro lo ponga en negritas o lo ponga con la flecha. Cualquiera de estas dos notaciones les habla de la magnitud, pero también si solo te ponen la A y te estás dando cuenta que en el enunciado hay una A negrita, cuando te ponen la A están hablando de la magnitud. Entonces esto es importante porque cuando estás leyendo, eso ya te está indicando de qué te están hablando. ¿Sí? Entonces, tiene las líneas, que significa solo quiero la medida o solo quiero la medida, la longitud del vector. No me interesa hacia dónde está dirigido. Algo importante es que nosotros tenemos vectores con una cierta magnitud y cuando nosotros cometemos pues la omisión de fijarnos hacia dónde están dirigidos o en qué cuadrante, recuerden que aquí siempre tenemos sistemas de referencia, un signo puede hacer la diferencia. No es lo mismo mandar a una persona, como en aquel caso que dijo al sur, pero si tú lo mandas con el vector, no es lo mismo mandarlo a 60 grados de una referencia a mandarlo a 330 grados, porque en un lado lo estás mandando hacia arriba y en el otro lo estás mandando hacia abajo. Entonces, aquí es muy importante, ¿sí? El resultado, digo, en términos prácticos, cuando hacemos ejercicios aquí, pues son esos ejercicios, pero cuando tú estás diseñando un programa, no es lo mismo decirle a un avión o programar una computadora de vuelo o una computadora de ahora estos nuevos carros que van dirigidos, no es lo mismo decirle que vaya a 30 grados al norte que a 30 grados al sur, ¿no? Entonces, sí son errores que cuestan en algunos diseños, entonces siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nada más para el ejemplo, tienen la misma dimensión, son vectores diferentes. ¿Tienen igual magnitud? Sí, porque miden lo mismo en términos de longitud, pero son vectores diferentes. Uno te está mandando hacia allá y el otro te está mandando hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con ello. Ok, nada más para recordar cómo sacamos la distancia entre dos puntos. Aquí va a ser muy necesario trabajar con magnitudes para sacar la dimensión de las resultantes. Entonces, pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que el teorema de Pitágoras nos permite conocer la distancia entre dos puntos y que estos puntos pues, se pueden representar como los extremos de un... Si este es el vector, este sería su componente. Ahorita vemos eso de términos, también es importante esos términos. Su componente en X, esto sería la componente del vector en X y esto sería la componente del vector en Y. Entonces, haciendo la analogía con la parte que conocemos de trigonometría, sabemos que esta parte es el cateto opuesto, ¿sí? Para este triángulo y este el cateto adyacente. Por lo tanto, si quiero conocer cuánto vale la hipotenusa,
pues hago uso de un conocimiento que ya conozco muy bien y que ya me recito el teorema de memoria, que es que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Pues este es un término que se ¿cómo se llama esto? Bueno, se traslada a la parte de vectores porque puedo conocer cuánto vale la dimensión de este vector si conozco las componentes del vector a través de la misma operación. Ahorita más adelante están, a veces explico aquí, pero más adelante ya les puse todo desglosado. Bueno, ya está todo desglosado. Entonces aquí está la equivalencia. Mi vector, que aquí hay un errorcito, esto es así. ¿Sí? La dimensión de mi vector va a ser la que está relacionada a través de la hipotenusa de este triángulo, que tiene como componentes o como catetos las componentes de mi vector. Entonces, esta es una forma de representar a un vector cuando lo hago a través de, pongo este para no estar remarcando, de las componentes, es la forma de representarlo de manera cartesiana. Entonces tengo una componente en X y una componente en Y, pero también tengo una forma de representar vectores de forma polar. En la forma polar, mi vector, en lugar de que me digan cuál es la proyección en X y la proyección en Y, o su componente en X y su componente en Y, lo que me dan es la magnitud del vector, que sería un radio, ¿sí? El equivalente a un radio, y el ángulo que forma ese radio con el eje X positivo. Entonces, hay dos maneras, hay muchas más maneras, pero hay dos maneras de tipo matemático, geométrico, de representar estos vectores. Uno de ellos son coordenadas polares. ¿Sí? Me dicen, mira, tienes un vector que vale 5 unidades y ahora gíralo 90 grados. Entonces mi vector va a quedar en dirección del eje Y positivo. O me dicen, tu vector de 5 metros, ahora gíralo y colócalo a 270 grados, pues entonces mi vector va a quedar apuntando hacia el sur o hacia Y negativo. Entonces son referencias que nos van a servir. ¿Sí? El ángulo, por convención, generalmente lo medimos con respecto al eje X positivo, siempre. Si está aquí en el primer cuadrante, pues son ángulos que van de 0 a 90 grados. Si está en el segundo cuadrante, entonces son ángulos que van de 90 grados a 180, etcétera, ¿no? Entonces, eh, medidos con respecto a las manecillas del reloj, un vector que está de este lado tendría un ángulo de 90 más lo que avance de aquí para allá. Entonces, algo muy importante aquí es que si ustedes ya manejan una convención específica y les funciona bien, no tienen que reaprender, ¿sí? O sea, pueden entender esta parte, pero no tienen que utilizarla para mis exámenes. No soy de, no lo hizo como yo le enseñé, está mal. Y no lo hizo como yo le enseñé y está mal, bueno, eso ya es otra cosa. Pero si lo hicieron con otro método que conocen, con otra técnica que ya dominan y les ha funcionado y es correcta, adelante. ¿Sí? Y ahí sí tendría yo que argumentarles si algo fallaron, explicarles por qué, pero en realidad si está bien aplicado, aunque no sea la técnica que yo utilizo, es correcto. ¿Sí? Entonces, eh, ahí está este sería el ángulo con respecto al Y, pero si queremos usar esa convención de medida con respecto al eje X positivo y en sentido de las manecillas del reloj, entonces mi ángulo realmente sería, bueno, dar toda esta vuelta y llegar hasta aquí, que serían los 90 más teta. Entonces depende a quién utiliza esto y entonces ve en qué lugar están los signos y etcétera. Pero lo más conveniente para quien todavía lo confunde eso, pues es utilizar siempre las X. Adelante hay una diapositiva que lo tiene, como proporcionales al coseno. Lo voy a poner así, al coseno del ángulo, cuando ese ángulo está medido con respecto al eje X positivo. Y las Y como el seno del ángulo, cuando ese ángulo está medido desde el eje X positivo. Si lo miden de esta manera, ya no se van a preocupar de, ay, es que está en el cuadrante tal y ahí las Y son, el coseno es negativo y el seno es positivo y aquí se voltea porque ahora el seno es el coseno y el coseno es el seno. Todo eso, si les confunde aún, se lo pueden evitar haciendo esto. Si su ángulo está medido desde aquí hasta donde llegue, todo lo reportan positivo y lo ponen como el coseno, por ejemplo, aquí de 238 grados. Al meterlo a la calculadora, en automático les va a asignar el signo correspondiente al cuadrante donde sale. Entonces, pues son las dos opciones. Entonces, si ya manejan uno, adelante, siempre y cuando se esté bien deducido y les haya funcionado.
Si todavía les crea confusiones, pues entonces esta es una nueva convención. Siempre medimos los ángulos con respecto al eje X positivo y partiendo desde ahí hasta donde llegue, y entonces en automático me va a dar siempre las X con coseno y las Y con seno, y ya no me preocupo, les digo, de que si es el ángulo de arriba o es el de abajo, es el complementario, sobre todo porque en la parte de diagramas de fuerzas y después en sistemas de interacción eléctrica y magnética entre partículas, a veces les confunde eso, de que lo ponen acá y ya no ven si era el opuesto, si es el seno, si es el coseno. Entonces, para evitarnos eso, si miden con respecto al eje X positivo, siempre las X van a estar representadas como el coseno de ese ángulo y las Y como el seno de ese ángulo. Bien. Y que miden con respecto al eje X positivo, importante. Aquí tenemos un ejemplo de la representación polar. Dice el vector A es de magnitud 30 newtons, entonces esto sabemos que vale 30 unidades, en este caso las unidades son newtons, y hace un ángulo de 75 grados. Entonces ahí está, esa es su representación gráfica. Y el vector B tiene una magnitud de 2 kilómetros, entonces sabemos que tiene 2 unidades y sus unidades son kilómetros, y que el ángulo que hace, aquí está completo, es de 240. Si yo meto esto a la calculadora, en automático me van a salir las componentes. La de X con un signo negativo asociado porque está en este cuadrante y va a estar apuntando a X negativa, y la de Y con un signo negativo asociado porque está en el cuadrante y está apuntando hacia Y negativa, independiente de que cuando las sustituyo las pongo positivo todo, ¿no? Voy a poner 2 coseno de 240, me va a dar esta componente, y 2 seno de 240 me va a dar esta, ya con su signo. Entonces, es una opción. En física van a encontrar que no siempre las descripciones de los ejercicios son en términos de coordenadas como tal, sino que tienen una explicación basado en diferentes referencias. Una de ellas, muy común para planos, para mapas, para viajes, por ejemplo, en los aviones, etcétera, es la referencia cardinal, que es a través de la rosa de los vientos, ¿sí? Esa estrellita que tiene norte, sur, este, noroeste, etcétera. Entonces, los vectores los van a encontrar muchas veces descritos con su orientación cardinal y no con ángulos ni con componentes. Les van a decir, mira, camina, bueno, lo que vimos en un momento, ¿no? Camina 15 metros hacia el noroeste y luego de ahí, ya que llegue ahí, entonces camina 5 metros al norte, ¿no? Les están dando a través de la orientación y cardinal, a través de el sistema de referencia de la rosa de los vientos, les están diciendo la dirección del vector. Entonces, mm, bueno, permítame un momento, supongo que es perfectura. Mm, Ya también voy a darlos de alta a ellos para que no haya este problema. Ah, no, no es compañeros. Ok. Entonces, continuamos. Entonces, decíamos que por convención, generalmente te dan primero la magnitud, y de hecho así es como describimos, y después hacia dónde vas a ir, ¿no? O sea, te dicen, mira, vas a hacer tantos metros en tal dirección, ya sea por ángulo, lo que sea. Entonces, pero en realidad esto es una convención, esto no afecta si primero te dan el ángulo, aunque sería raro porque nuestra cabeza está acostumbrada a pensar primero en ver cuánto va a correr y ya luego en qué sentido. Ok. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo puede presentarse, que es el vector B, es de 2 kilómetros a 60 grados al sur del oeste. ¿Sí? Entonces, es una forma de descripción donde la referencia son precisamente los puntos cardinales. Y este sería el vector que representa eso. Es un vector que tiene 2 unidades de kilómetros, pero que además está colocado a 60 grados al sur del oeste. Esto es el oeste y está colocado a 60 grados al sur, que para el oeste el sur sería esta dirección. Entonces, a partir del oeste, desplazo mis 2 kilómetros 60 grados y entonces este es el vector que me están indicando. Entonces, lo que les comentaba, que hay que tener mucho cuidado de interpretar lo que estamos leyendo, ¿sí? Esto se logra como pues a través de la práctica y de analizar las cosas. Entonces, no es tan complicado, pero el lenguaje es poco común, solo que es poco común en la parte de análisis vectorial y de física, pero en el lenguaje común sí lo es, así te van a explicar las cosas y pues uno tiene que interpretar. Entonces, aquí está, es un vector que está situado al sur del oeste. Este es el oeste, pues el sur es para abajo, ¿no? Al sur del oeste. Un ejemplo ya aplicado de cómo los veríamos aquí.
Un auto recorre 20 kilómetros hacia el norte y después 35 kilómetros. Les recuerdo que esto es un repaso porque esto ya se debía haber revisado en análisis vectorial. Entonces, de hecho, les digo que estas son mis diapositivas de la primera unidad. Entonces, es un repaso. Precisamente por eso vamos a hacer el examen del jueves para ver cómo andan, qué tanto se acuerdan y qué tanto vieron. Entiendo que ahorita no es tanta, que digamos que hay responsabilidad compartida entre el docente, lo que les pudo enseñar y lo que sus habilidades y capacidades en cuanto al manejo de Internet permitieron en este momento, entonces no se estresen tampoco. Precisamente mi examen diagnóstico es para saber desde dónde debo explicar una vez que voy a dar un concepto nuevo, ¿no? Voy a dar un término nuevo, quiero ver si mi trabajo es que alcancen un cierto nivel de comprensión. Si no les explico desde dónde debo, o al menos las partes importantes para que lo comprendan, pues no se realiza ese trabajo. Entonces, esto es un repaso, pero tampoco se me asusten si todavía les cuesta trabajo o no practicaron suficiente en vectorial o lo que sea, pues aquí ya iremos adquiriendo ese conocimiento y pues siempre hay la opción de dar alguna pequeña asesoría, de subirles material. Entonces, lo estamos viendo para que el día jueves pues ya se acuerden de todo esto y no les cueste tanto trabajo el diagnóstico. Bueno, un auto recorre 20 kilómetros hacia el norte y después 35 kilómetros en una dirección 60 grados al oeste del norte. ¿Sí? Determine magnitud y dirección del desplazamiento resultante del auto. Les comenté que una competencia muy importante aquí a desarrollar es la interpretación. Entonces, lo que generalmente hacemos en física es destrozar nuestro enunciado. ¿Sí? Nuestro enunciado aquí va teniendo sentido conforme cada componente del enunciado va representando ya sea variables constantes, información implícita o explícita para ustedes. Entonces, si empezamos desde aquí ya tenemos la primera información. Un auto recorre 20 kilómetros. Me está hablando de una magnitud, que son 20 unidades de kilómetro. Hacia el norte, estoy hablando de un vector y me está diciendo hacia dónde lo va a recorrer. Y después significa que ya que hizo todo esto, va a continuar haciendo esto. Entonces analizo lo primero. Un auto recorre 20 kilómetros hacia el norte. Pongo mi origen, recuerden que aquí es muy importante los sistemas de referencia, pongo mi origen y recorro mis 20 kilómetros. Aquí estoy a través de un diagrama observando el comportamiento de ese auto. Entonces recorro mis 20 kilómetros, me paro ahí en esos 20 kilómetros y ahora me oriento. Me dicen que fueron hacia el norte, entonces pues no tengo que moverme hacia ningún lado porque me moví hacia el norte. Si les hubieran dicho a 20 grados con respecto al este, por ejemplo, pues entonces tendría que corregir y ya que encontré mi magnitud, colocarla a los 20 grados, ¿sí? Girarlo ahí. Pero aquí no, aquí están al norte, entonces como es una referencia clara, porque si reconocemos norte, pues ya avancé mis 20 kilómetros al norte. Después de eso, ya que me paré aquí, ya que el auto está ahí parado, 35 kilómetros, o sea, recorrí otros 35 kilómetros, pero ahora en dirección 60 kilómetros al oeste. Entonces, de aquí considero que ahora este es mi nuevo sistema de referencia, porque a partir de aquí hizo otro nuevo desplazamiento, y ese desplazamiento consistió en avanzar ahora 35 kilómetros, que yo los puedo poner para donde quiera, pero después de eso los tengo que girar para colocarlos a 60 grados al oeste del norte. Entonces, mi referencia es el norte y a 60 grados dirigidos al oeste, no al este, sino al oeste, a 60 grados, voy a encontrar hacia dónde, perdón, dónde coloco mi vector. Entonces, este es el norte, con referencia norte, a 60 grados al oeste va a estar colocado, pues, posicionado, colocado el vector. ¿Sí? Entonces, tiene 35 y a 60 grados. Este es mi vector, mi segundo desplazamiento. Entonces, este sería un vector A y un B por la convención que utilizamos en vectorial. Y finalmente lo que me pide, ya tengo este esquema, ¿sí? Este recorrido más este recorrido o este desplazamiento más este desplazamiento, lo que me pide es que determine magnitud y dirección, es decir, que calcule la resultante con todo y su dirección, el vector resultante del desplazamiento. Entonces, eso ya lo vamos a recordar, pero si se acuerdan, el desplazamiento real es donde empiezo y donde termino, ¿sí? No a través de donde me fui. A esto se le llama trayectoria y este es el desplazamiento. Entonces me pide ese desplazamiento. Esto lo vamos a reforzar un poco más ya en física, pero lo estamos viendo como la aplicación de vector. Ok. Entonces, si recuerdan, hay dos tipos de sumas. Más adelante están las diapositivas que les explican eso con más detalle. Una de ellas es a través del paralelogramo. Bueno, cuando tengo dos vectores, obviamente. Que es, tengo mi vector y tengo mi otro vector. Quiero sumarlos, entonces completo el paralelogramo.
y de donde están los 2 saco, ay, bueno, más derechito, un vector que va a ser mi resultante, ¿sí? Esto sería A más B. Entonces, si los tengo partiendo del mismo origen ambos, anclados por el origen, entonces la suma, al menos de tipográfica, se hace a través de completar el paralelogramo y trazar un vector que va del origen hasta donde termina el traslado de este aquí y el traslado de este aquí. Y la otra opción es colocar uno frente al otro. Entonces, si tengo nuevamente mi sistema, tengo mi vectorcito por acá, tengo el otro pequeño aquí, lo que tengo que hacer es llevar, por ejemplo, este y colocarlo en la punta del otro con la misma dirección y luego simplemente unirlos. En mi caso, ya están así. Aquí ya tengo uno colocado en la punta del otro. No tengo que fue para un lado y luego fue para el otro. Sí hay ese tipo de desplazamientos, pero no cuando es un objeto, porque eso implicaría que regrese y volviera a tomar otro camino. En este caso, termino aquí y luego de ahí se desvío. Entonces, simplemente sumando del origen hasta el final ya obtengo el resultado. La resultante que me piden es esta. Pues tengo que hacer una suma. Esta es la parte gráfica, pero en la parte matemática, pues ya sé que, o bueno, de operaciones, ya sé que sumar A más B implica sumar, si tengo las componentes, sumar AX más BX, como en álgebra. Las X solo se suman con X y las Y con Y. Y si hay Z en el espacio, pues Z con Z. Y la componente de Y más la componente Y en B. Pero como en este caso no tengo las componentes, lo que me están dando es una representación de alguna manera polar, pues lo que utilizo es su representación de forma polar, sumar A más B. Bueno, de hecho es que sí lo voy a tener que usar porque tengo que hacer coseno y seno, etcétera. Entonces la opción pues es convertirlas. Ahorita adelante está la diapositiva de la conversión. Entonces, bueno, ya he comprendido el ejercicio de manera física, ya sé que tengo que hacer la suma para encontrar la resultante, ¿sí? Y una vez que la tenga, tengo que calcular el módulo para conocer cuánto se desplazó al final, cuántos fueron los kilómetros recorridos en total, y además conocer el ángulo y en qué dirección hizo ese desplazamiento. Entonces, pues lo que hago, tenemos la otra representación, solo para ir recordando, la voy a poner en 3, pero en realidad ahorita estamos trabajando en 2. Entonces tenemos la representación en vectores unitarios, que es en X tengo un vector unitario Y que me sirve de referencia, lo que esté multiplicado por ese Y implica, bueno, este es J, por ese Y implica que se está desplazando en términos de X. Si es J es Y, y si es en Z es K. Entonces, si recuerdan, a eso le llamamos vectores unitarios y nos sirven para eso. Cuando nos los ponen así, saber en dónde. Cuando yo veo 20 kilómetros en J, sé que está desplazándose 20 kilómetros en la dirección de Y. Si yo viera aquí menos 20 kilómetros en J, yo sé que se está desplazando 20 kilómetros en la dirección menos Y. O en términos de coordenadas cardinales, que apunta hacia el norte, o que apunta hacia el sur, si me pusieran, digo sur, es hacia allí. Entonces, son equivalentes, no van a encontrar todo esto, no todo les van a dar tan explícito, pero algo de esto va a aparecer, entonces todo está relacionado. Entonces, pues aquí ya lo que hacemos es proyectar. Recuerden que para proyectar mi vector por el equivalente en trigonometría, yo tengo que, si conozco el ángulo, entonces la componente en X es igual a, vamos a poner aquí radio, bueno, lo pongo minúscula, R coseno del ángulo y R seno del ángulo. Entonces, pues es lo que hago aquí. Es la medida por el seno del ángulo, aunque en este caso lo puso con la convención que les decía. Como ya lo consideran en el segundo cuadrante, pone seno de 60 y le pone el menos para decir que la proyección va a quedar, me regreso para explicarles, aquí. La proyección va a quedar dirigida a X negativo y a Y positivo. Pero si utilizo la convención que les decía, si ustedes meten a su calculadora 35 coseno, ¿sí? Hemos dicho la convención es utilizar el radio como está, el coseno y el ángulo medido con respecto al eje X positivo. Ustedes tendrían que poner los 35 kilómetros por el coseno de los 150, sería 90 más 60, de los 150 y les va a salir en automático al meterlo a la calculadora, el resultado les va a salir que es negativa porque la componente va para acá. ¿Sí? Y con la otra, ay, perdón, hay un sonidito, bueno, algo está metiendo ruido a mis audífonos, ok. Y en la otra lo mismo, harían R seno de el ángulo medido con respecto al eje
X positivo, que sería el mismo ángulo, y les va a dar la componente Y, también ya con sus signos. Por ahí creo que cambié una componente, pero bueno. Una vez teniendo ya ese resultado, que es sumar las dos, ya voy a tener la representación, voy de nuevo. Voy a tener la representación de este vector, que sería, no me voy acá. El vector sería el A, tiene una representación de R, que son 20 kilómetros por el coseno de 90 y 20 por el seno de 90. Es este ángulo. Y mi B tendría 35 por el coseno de 90 más 60, que serían 150. Y todo lo estoy poniendo positivo, porque la calculadora se va a encargar de hacer las predicciones en los diferentes. Bueno, no ella lo hace, pero el cálculo lo va a hacer. 35 seno de 150. ¿Okay? Entonces ya con esto voy a tener numérica, una vez en la calculadora voy a tener numérico las componentes de A y de B. Ya simplemente sumo. Y lo que habíamos dicho, pues se suma AX con AX, BX con BX. Todavía eso sigue dando un vector, como en el álgebra, las X y las Y no se combinan, entonces me va a dar un vector resultante que va a tener un cierto valor en su componente X y un cierto valor en la componente Y, que van a ser el resultado de la suma de las componentes. Y aún no está completo mi resultado porque me están pidiendo también la dirección. Entonces esa dirección pues es calcular el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Pues otra vez uso trigonometría. Yo sé que cuando tengo un triángulo, un ángulo eh, que forma ahí el triángulo rectángulo, este es mi cateto opuesto, este es mi cateto adyacente, entonces yo puedo calcular la tangente del ángulo como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si lo paso a términos de vectores, pues yo puedo calcular el ángulo como tangente a la menos 1, la inversa de la tangente, porque solo quiero el ángulo, entonces paso para el otro lado, del cateto opuesto, que en mi caso es el RY, ¿sí? Es la componente resultante en Y sobre la resultante en X. Más adelante están las diapositivas de todas formas, pero bueno, para deducirlo aquí sobre la imagen. Entonces, ahora sí, ya estaría completo lo que me están pidiendo, que es la dirección y la magnitud. Haciendo las operaciones, pues ya obtengo eso. Ahí están más desglosados. Bueno. Ay, perdón, ¿dudas hasta acá? No, profesora. No, ninguna, profesora. Todo bien. Gracias, avanzamos. Avanzamos entonces. Bueno, esto es por términos, no me voy a meter tanto a detalle, que yo sí porque lo vamos a estar usando mucho. En esta parte del lenguaje, ¿sí? Las componentes. Si recuerdan, nosotros para describir algunos vectores, bueno, todos los vectores de hecho, utilizamos un término que le decimos componente y que tiene que ver con eso, con cuál es la sombra de alguna manera que se proyecta del vector sobre X y cuál es en Y. Es una analogía, una representación de poner aquí una lamparita, lanzas tus rayitos de luz y vas a ver aquí la sombra del vector en esta pared y luego los lanzas aquí la ves abajo. Entonces le llamamos proyección o componente y son las que ya vimos relacionadas con el coseno en la parte de la X y con el seno en la parte de la Y. ¿Sí? El ángulo está medido con respecto al eje X positivo. Bueno, entonces a veces les va a decir las componentes del vector o el vector en componentes o trazando las componentes o encuentre la componente X o sobre todo en fuerzas. Recuerden que tenemos que descomponer las fuerzas en X y en Y, por eso se llama así descomponer. Tu diagrama de fuerzas te descompone las fuerzas en X y en Y, hace eso, todo lo que se proyecta en X y en Y. Entonces, recordar ese lenguaje, ¿sí? Hablamos de componentes porque estamos hablando de las sombras o de las proyecciones de los vectores en X y en Y. Luego, bueno, aquí está también para el de vertical, me voy un poco rápido, aquí había un ejercicio para practicar lo que hicimos hace un momento de cómo convertir de la representación polar a la representación cartesiana. Esto es lo que hicimos allá, de sacar la magnitud y la dirección para encontrarlo completo. Y representación, equivalencia entre representación polar, ya veíamos la Y con respecto al seno y la X al coseno. Bueno, nosotros en física, la primera parte que es la de cinemática y los diagramas de fuerzas,
comúnmente los trabajamos en 2 dimensiones, ¿no? Porque es la forma como práctica de entenderlo, pero en la realidad, pues nuestro espacio convive en una tercera dimensión, ¿sí? Tenemos el ancho, alto y profundo. Entonces, las representaciones reales de nuestro sistema son en el espacio 3 vectorial. Y habíamos visto que, bueno, tiene una X ahí aquí, perdón, esta es Y y esta es Z. Entonces, tenemos realmente 3 componentes para representar un vector y podemos medir 3 ángulos que nosotros más adelante nos vamos a evitar estar haciendo muchos de estos cálculos a través de las herramientas precisamente que vieron en vectorial, como los teoremas de integrales. Los teoremas de integrales, si recuerdan, nos permiten pasar de espacios 3 dimensionales a espacios 2 dimensionales y de espacios 2 dimensionales a integrales de línea. Entonces, eso nos evita estar haciendo tantos cálculos y perdernos. El teorema es mucho más sencillo de aplicar. Entonces, si no llegaron hasta ahí, no se preocupen, ya veremos la manera de que les dé un repasito y les enseño. No es tan difícil, pero pues sí hay que entender los conceptos. Entonces, esta es combinación lineal, era para mi clase, pero aquí no lo necesitamos. Entonces, si estamos en 3 dimensiones, pues los ángulos que se miden, imaginando que esto está aquí a la mitad, recordemos, esto tendría aquí su proyección, ahora son en planos en lugar de en ejes. Esta sería, por ejemplo, la proyección de este vector A en el plano YX. Y entonces el ángulo que nosotros medimos como teta sería uno que está aquí abajo, que solamente convive en el plano. Pero en la realidad nosotros tenemos vectores alfa, beta y gamma, que son los que se miden desde el eje, imaginemos desde el borde de la pared del cuarto donde están, hasta donde esté colocado un alambre, ¿no? Que sale de una esquina. Ese sería nuestro ángulo alfa. Nuestro ángulo beta sería desde el eje Y hasta donde esté colocado el vector ahí diagonal al cuarto o como quieran, y finalmente el otro. Entonces, les digo, nosotros nos evitamos mucho esto utilizando los teoremas. Nos cambiamos de dimensiones a través de los teoremas, entonces así evitamos, le damos un poquito de vuelta para no estar haciendo tantos cálculos, porque seguramente ya lo vieron en vectorial. La opción para calcular esto es bajarlo al piso y luego hacer esto. Entonces son muchos cálculos. Bueno, pero ahí están las relaciones, ¿sí? ¿Cómo se sacan los cosenos directores de esos ángulos? Pues a través de la componente, perdón, ¿cómo se llama? La componente sobre el módulo de todo el vector. Entonces, hay esa relación. Vamos a, como conocimiento general está bien que lo recuerden, pero en realidad nosotros no lo vamos a evitar trabajando con vectores, con integrales. Bueno, si dos vectores se encuentran en la misma recta, pues podemos usar aritmética, eso ya lo sabíamos. Entonces, aquí para recordar que el método gráfico, pues es eficiente si tenemos pocos vectores, pero cuando ya tenemos más, pues todo hay que trabajarlo por componentes. Y también de una vez aprovechamos para recordar que multiplicar un vector por una constante te puede aumentar su dimensión o disminuirla, pero la dirección no la cambia, salvo que esa constante sea negativa. Entonces ahora sí, lo que hace también es voltearte tu vector. Aquí tenemos otro ejemplo de un autobús, de un ángulo, es solo para reforzar, son sus componentes, etcétera, y ahí lo pueden ir leyendo. Déjenme ver para que también no se haga tan cansado. Esto no es de acá, esto es de vectorial. Entonces es como van sumando y todas las operaciones que hacen. Como colocarlos, ya se los dije hace un momento, paralelogramo, componentes, cómo se suman, esta parte de sumar componentes con componentes. Las operaciones, pues es simplemente para que se acuerden, ¿no? Cómo se asocian, eso ya lo vieron, y qué es lo que pasa y cómo los pueden asociar. Esto también ya lo vimos hace un momento, el cambio del sentido. Les digo ahí para todas, pero lo expliqué ya porque es rapidito. Es cómo cambia el sentido, cómo se duplica o se reduce un vector por un... ok. Aquí sí es importante porque utilizamos las operaciones vectoriales. Entonces, que ya después también a través de la regla de la mano derecha pues lo facilitamos un poco, pero sí es importante recordar esto. Entonces, nosotros los vectores, si recuerdan, les han de haber explicado a sus profesores que son elementos de un campo y que opera bajo ciertas propiedades, y esas propiedades muy específicas de ese campo vectorial, pues es que tiene un producto vectorial que nosotros no utilizamos cuando trabajamos con escalares. Bueno, de hecho tiene dos que no utilizamos. Tenemos en realidad definidos 3 operaciones. La de por un escalar, que es esto, es cuando simplemente multiplicas por un escalar para aumentar o disminuir la dimensión del vector, o para cambiarle de sentido cuando multiplicas por un negativo. Ese es directo, es tu vector multiplicado o crecido en la cantidad de escalar que multipliques. Pero tenemos dos que sí son propias únicamente de los vectores, que son el producto punto y el producto cruz, ¿sí? Que es un nombre para
para relacionarlos con esa notación que utilizamos de colocar aquí un punto, por eso le llamamos producto punto. Ay, quiere escribirlo 20 por allá y ahora ya no quiere. Den un momentito. Bueno, ya. Entonces, déjenme ver si ya escribe. No, se pasó. Problemas técnicos, problemas técnicos. Perdón, me voy a tener que salir y entrar a la presentación porque luego le pasa eso. Ya vuelvo a empezar. La presentación se las voy a poner ahí, obviamente es para repaso, para que la tengan y recuerden, pero se las pongo en la parte de material, las combinaciones lineales. Decíamos que es producto punto por este puntito que ponen ahí, pero en realidad pues un nombre más formal es escalar, producto escalar, y es precisamente un producto escalar porque el resultado que obtenemos al operar vectores este punto, esta operación, pues es una cantidad escalar. Lo único que nos está representando físicamente es que si yo tengo un vector A y un vector B y multiplico bajo el producto punto esos dos vectores, lo que hago es ver qué proporción del vector A le afecta al B. ¿Sí? Entonces, al hacer A por B coseno de teta, estoy sacando una proporción sobre la otra del vector. Entonces, ese es mi producto escalar. Y el resultado, pues, es esto. ¿Es qué proporción? Es una magnitud, es un escalar. Si en lugar de tener los dos vectores, o sea, las dimensiones de los dos vectores y un ángulo entre ellos, tengo las componentes de dos vectores, pues ya sé que el producto punto es multiplicar componente a componente, nuevamente como en el álgebra, únicamente dar un resultado, ¿sí? Las que son de la misma componente, es decir, déjenme ver si se las puse sin tal. No, ok. Entonces lo pongo aquí rapidito. Entonces, si yo tengo que A vector A es igual a 1,2,3 y mi vector B es igual a 2, menos 1,1. Entonces, al hacer el producto escalar, sí estoy haciendo que interactúen todos, pero los únicos que resultan relevantes son los que tienen la misma componente, es decir, las X con las X, las Y con las Y y las Y con las Z. Cuando hago 1 por 2, perdón, aquí está, 1 por 2 me da el 2. Cuando hago 1 por menos 1 me da un menos 1, pero si recuerdan, nosotros tenemos unos vectores unitarios que tienen una propiedad, y adelante hay una diapositiva por si no se acuerdan. Entonces, si yo hago I por I, me da un 1, J por J me da un 1 y K por K me da un 1. Pero si hago I por J, me da un 0, J por I me da un 0, K por J, cualquiera que no sean del mismo me da ceros. Entonces sí lo estoy haciendo, pero al multiplicarlos, pues estos me dan ceros. 1 por menos 1 es un 0 porque es un I por un J y un I por un K es un 0. Entonces solo sobreviven 1 por 2, 2 por menos 1 y 3 por 1. Ay, perdón. Dije perdón al inicio cuando lo puse y volví a hacerlo al final. Ok. Y como es escalar, al final se suman sus componentes, porque ya estoy haciendo como I por I fue 1, pues de multiplicar 1i por 2i me dio un 2 por un 1. Entonces, ahí. Entonces 2 por 1 me da un 2. 2j por menos 1j me da menos 2 por j por j, que es un 1 escalar, entonces ya me da el 2 y al final ya simplemente sumo. Entonces mi producto A punto B va a ser igual a 7, ¿no? Entonces, la parte que le corresponde de este A al B son 7 unidades, ¿no? Y les digo, o lo hacen a través de esta operación o esta, cualquiera de las dos, pues les representa el producto punto. Unas propiedades de la proyección. Y el siguiente producto que vamos a utilizar y que se utiliza, por ejemplo, en torques, en campos magnéticos y algunas otras propiedades que tienen esa propiedad de giro, pues es bueno, como el rotacional, es precisamente el
producto vectorial. El producto vectorial ahora está en 3 dimensiones. Para realizar productos vectoriales requerimos que sean en 3 dimensiones. Físicamente, ¿cuál es la interpretación de mi producto vectorial? Si yo multiplico dos vectores, en donde quiera que estén esos dos vectores, yo puedo formar un plano con ellos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos lápices o dos alambres y están unidos por la punta, digamos, ¿sí? Están apuntando uno para acá y otro para allá, yo siempre puedo colocar una hoja que quede cubriendo a los dos. Ese es mi plano. No importa para dónde los tenga colocados, yo les pongo una hoja y entonces los dos van a quedar pegados a una hoja. Cuando yo multiplico bajo el producto vectorial el u por el b, ¿sí? Y utilizar aquí un producto o el b por el u, lo que yo hago es obtener un vector como resultado de ese producto que va a salir de esa hoja que coloqué. Entonces, si yo tenía aquí mi hojita y en ella dibujo dos vectores, uno para acá y otro para acá, cuando yo multiplico estos dos vectores bajo el producto cruz, voy a obtener o un vector que sale para acá, que es perpendicular al plano que me forman ellos dos, o un vector que sale para abajo, que es perpendicular al plano que forman ellos dos. Entonces, este producto es de utilidad porque los campos magnéticos se comportan así. Bueno, una de las variables o algunas de las variables, el torque, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Pues hay varias cantidades que salen del plano donde estamos trabajando. Hay varias físicas que las podemos trabajar en el mismo plano, pero algunas de ellas, la fuerza resultante o el torque resultante o el momento resultante, salen de esa hoja, ¿sí? Entonces, les digo un ejemplo de ellos y ya lo vamos a ver cuando vemos la clase, pero un ejemplo muy sencillo es el del pedal de la bicicleta. Ustedes con el pie empujan para que el pedal se mueva hacia enfrente, pero si tú giras mucho, y seguramente de niños les pasó, luego hasta nos raspábamos los tobillos, el huesito ahí del pie, giras mucho, tu pie lo avienta hacia afuera. Ese es el resultado, es una fuerza que sale de donde tú estás ejerciendo el movimiento. Estás presionando hacia un lado y estás desplazándote en ese mismo plano, que es el del pedal, pero cuando giras muy rápido, tu pie lo avienta hacia afuera, no lo avienta hacia enfrente. Entonces, bueno, esa es una manifestación física. Para sacar la magnitud de ese vector, porque les digo que después nos vamos a facilitar un poco el trabajo y seguramente algunos ya lo vieron en medio superior la regla de la mano derecha, pues utilizamos la magnitud de ese producto vectorial, ¿sí? Que se le llama cruz, otra vez por el simbolito que usamos aquí, o producto vectorial, porque lo que obtenemos como resultado es un nuevo vector. Entonces, sacar la magnitud es esto. Si solamente me interesa saber cuánto mide este vector resultante, el que sale de la hoja, y ya después con la mano derecha, pues puedo saber hacia dónde sale, hacia arriba, hacia abajo. Lo que sí sé es que siempre va a ser perpendicular al plano que formen estos dos vectores. Entonces, esto me permite hacer el cálculo de la medida de la longitud de ese vector que va a resultar. Aquí tenemos las operaciones para hacer el producto. Si lo vamos a hacer a través del determinante, entonces hay que colocar mis vectores unitarios en la primera entrada, que es IJK, el primer renglón. Después, el vector que quiera multiplicar por el otro que quiero multiplicar, y aquí es importante que recuerden que no hay conmutatividad, que A cruz B es diferente a B cruz A, en términos lo que dejemos al inicio de que no es lo mismo apuntar al norte que al sur. Aunque tengan la misma magnitud, hay un signo de diferencia. A cruz B va a ser igual a menos B cruz A. Entonces el vector que sale no es el mismo, no es lo mismo ir hacia el sur que hacia el norte. ¿Okay? Entonces, y esta es la operación básica para calcularlo. Si conocemos los componentes de mi vector, y JK ya sabemos que pues, es un vector que interactúa bajo estas reglas, entonces puedo hacer mi operación de esta manera, sustituir ahí los valores de las componentes y voy a obtener un nuevo vector que va a tener esto como componente en I, esto como componente en J y esto como componente en K. Y nada más recordar que este signo siempre va asociado. Y ahora que lleven álgebra lineal se van a dar cuenta porque la conmutatividad de esta columna en la matriz. Entonces, si recuerdan, esto sale de multiplicar, por ejemplo, para I, de multiplicar este por este y este por este de forma negativa, es AY por BZ y BY menos AZ, que está aquí. Pero como están utilizando la I, se asocia un signo menos. Pero bueno, básicamente esta es la fórmula y además también tenemos ya programitas. Pueden utilizarlos aquí no hay problema. La parte que ya es de cálculo, la parte que no está aplicada directamente a la física, pueden utilizar calculadoras como el Symbolab, como el GeoGebra, como Wolfram Derive para hacer esos cálculos. Lo único que es que requieren comprensión para saber qué van a ir sustituyendo, pero en realidad ya pueden utilizar eso.
Bueno, aquí hay una parte del paralelogramo de cómo se calcula. Uy, me voy un poquito más rápido. El triple producto escalar, que es una combinación de los dos vectores, no lo utilizamos mucho. Les digo que aquí usamos precisamente ¿cómo se llama? Los teoremas para evitarnos trabajar en 3 dimensiones. Y bueno, esto ya es parte de rectas que no necesitan de aquí. Entonces, pues sé que fue muy rápido, pero es el repaso de toda la primera unidad bueno, no de toda, de los puntos importantes que requerimos para vectorial. Digo, perdón, de vectorial para física. Entonces, por eso fue así de rápido. La parte de teoremas no se las quiero dar desde ahorita porque lo que nos interesa ahorita es precisamente lo que vamos a utilizar en la parte de cinemática, que es la unidad 1. Si yo ahorita los lleno de información, sobre todo para quienes no alcanzaron a cubrir los temas con cierta profundidad, no necesitan ser así dominio total, ¿no? Si no vieron algunos temas y no los dominan muy bien, tampoco necesitan un dominio total, necesitan comprender y necesitan conocer estas cosas y recordarlas y tener ahí sus tablitas o su apoyo. Pero la parte de integrales la voy a ver justo antes de que vayamos a usar integrales para que también les sirva de repaso y no entonces tengamos que volver a repasar. Y también nos va dando tiempo de que si alguien no alcanzó a verlo, porque en la mañana me comentaron los compañeros que con algunos profesores no llegaron ni a ver integrales sencillas en vectorial, entonces tendríamos que hacer un repaso previo para que no les afecte a la hora de la explicación. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Sé que fue mucho y muy rápido, pero ¿alguna duda sobre esto? Creo que no, profesora. No, profesora. Por el momento, Una sí, profesora todo del bien. momento. Gracias. Bueno, entonces, pues por ahorita es lo que vamos a ver. Sé que ya fue mucho y ese es el problema de la parte de las clases en línea, que a veces es un poco pesado, tanto tiempo. En realidad yo procuro irlas combinando, pero por eso es que un solo día hago esto de acaparar la clase y dar la explicación, y los demás días son interactivos para que vayan aprendiendo y para que todos estemos participando. Sí, esto porque fue un repaso. El día de mañana ya les había dicho que no hay clase, pero el día jueves sí nos vemos en el horario de clase, como siempre. A la hora se abre la llamada, se publica, como va a ser lo del ensayo de examen, se publica por Classroom el link al examen y el examen se abre a los 10 minutos de iniciada la clase. Es decir, la clase el día jueves es a perdón, es que todavía no me aprendo bien mis horarios porque son muchos, pero la clase el día jueves es a la 8:30 de la mañana, significa que 8:40 se abre el examen para que empiecen a resolverlo. Entonces, ahí tienen tiempo de cerrar su otra clase, bueno, de salir de la otra clase con sus profesores, etcétera. Ya entran a la clase, se preparan sus cosas y 8:40 se abre el examen, aunque ya van a tener el link desde antes. No se estresen, aunque les diga ahí que no pueden subir, no significa que algo está fallando, sino que está programado justo para abrirse a las 8:40 más o menos segundos o un minuto, depende del reloj de configuración de allá, ¿no? Entonces, pues nos vemos el día jueves y pues no sé qué más decirles, que es un examen diagnóstico, que no se estresen, pero que se familiaricen con la forma en que vamos a presentar los otros. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí tengo una profesora. Nos va Dime, a enviar, nos va a mandar el código para unirnos a un equipo en Classroom, o solamente nos va a estar enviando las ligas para los exámenes y, digamos, nos arroja directamente a esa plataforma. Sí, el Teams, los exámenes van a ser en Teams, el cuestionario. Entonces no tenemos grupo en Teams porque sería mucho meterlos en tantos grupos. Lo que tenemos es lo de la diapositiva de la comunicación, que es su Classroom, ahí va todo. Por el Classroom, en las novedades, ustedes van a ver el examen, se abre a partir de 8:40 y este es el link. Y este es el link a la videollamada de seguimiento. La videollamada de seguimiento es como ahorita estamos, ustedes están conectados y están trabajando, no tienen que estar abriendo cámara ni nada, más están trabajando, pero de pronto estoy leyendo la 8 y me di cuenta que la maestra puso una coma donde no va y entonces no entiendo el enunciado. Pues abro en la clase y pregunto, maestra, en la 8 nos está pidiendo tal o tal, ¿no? O sea, para eso es la llamada de seguimiento mientras ustedes están resolviendo, pero no necesitan poner nada de cámara enfocada ni nada por el estilo. Y terminan de resolver su cuestionario. Tienen que enviarlo antes de que se cierre, porque se cierra en el horario que ahí les marca, y también en el cuestionario también les pongo duración del cuestionario de tal a tal. Entonces se cierra el cuestionario y ya sacan fotografía de sus procedimientos, lo convierten a PDF y lo suben en el espacio de Classroom. Ahí mismo en la instrucción que les pongo en Classroom dice subir tu procedimiento a partir de tal horario y hasta tal horario en esta sección. Entonces,
espero que sean claras las indicaciones, pero pues si no lo vamos mejorando conforme ustedes me indiquen si comprenden o no el funcionamiento. Por eso les digo que el jueves es para ensayar, no se me estresen tanto, es para eso, para que vean cómo van a ser los de en serio. Y quiero más bien que se enfoquen a tratar de resolver todo lo que puedan de las preguntas que les ponga, porque esa es mi guía para saber desde dónde me ubico para dar clase. Y si no necesitan o sea, no van a ver ningún aula de física o de mecánica y electricidad en Teams. Son por invitación los exámenes. Les pongo su link y ahí se enlazan. ¿Ok? Con el correo que tienen aquí no necesitan tampoco estar dándose alta con el institucional ni nada. Con el que tienen aquí o con el que vayan a entrar a su examen, con ese se enlazan. Al final, yo lo que veo ahí es su nombre, por eso desde el inicio les pedí que el correo tuviera su nombre asociado. O sea, no necesita ser el correo. Vi que su correo como tal no tiene el nombre, pero está bien así como lo tienen. Aunque no tiene el nombre, tienen su nombre en el correo. Entonces puedo ver Marco Antonio, Brian, puedo ver los nombres, aunque el correo sea 7482113, ¿no? Entonces, así está bien, que así me puedo comunicar. Pues igual, cuando entran al examen de Teams, ponen su nombre, entonces ya sé quién está haciendo el examen y luego ya me suben sus procedimientos y con eso ya cotejando ambas partes, ya sé quién realizó el examen y qué es lo que hizo. Y como cada uno tiene su espacio en Classroom, pues también ahí veo quién fue el que subió qué cosa. Entonces, sí, no se estresen, ya van a ir agarrando práctica, es sencillo. Yo sé que cada profesor ahorita les da sus reglas, sus líneas, su espacio, pero es sencillo, no se preocupen, va a ser sencillo trabajarlo. Ese día lo ven y ya rápido van a entender cómo se trabaja aquí en la asignatura. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una profesora. Dime, Diego. Es- ahora sí que la presentación que hizo ahorita y las que se van a hacer en las posteriores clases, ¿las va a subir o solo las va a ir pasando? ¿No les mostré el día de ayer el espacio de Classroom? ¿O no se los mostré a Sí. ustedes? Ah, bueno, en su espacio de Classroom tienen un espacio para cada presentación. Déjenme, bueno, ya terminamos la clase. Si alguien no tiene dudas, adelante, ya puede hacer algo más. A sus compañeros que tienen dudas, pues todavía ahorita nos quedamos aquí para que les muestre, pero quien ya por hoy, descansen ya. Entonces voy a mostrarle rápido a su compañero. Mm, Gracias, profesora. Nos vemos. Vale, no hay de qué. Entonces, aquí están sus grupos, pero les voy a mostrar uno del año pasado porque el de ustedes ahorita todavía está vacío conforme se vayan haciendo las publicaciones. Entonces, aquí, déjenme ver si encuentro, por ejemplo, aquí en el examen, control F, vamos a ver Teams. Ay, examen. Ok. Es que les quería mostrar una publicación de examen, pero creo que no tengo como ya lo reseté. No, solo me da por la página. Ok. Pero bueno, así van a encontrar siempre sus avisos del día. Entonces, bueno, pero aquí van a encontrar, aquí les voy a poner, esta es la videollamada del día de hoy, iniciamos su examen de tal hora a tal hora y listo, ok. Y luego en el trabajo de clase, por ejemplo, ahorita vas a tener una parte, esto es parte de inducción, esta es semana de inducción, entonces en la parte de inducción van a tener la presentación que di el día de ayer con todas las instrucciones de logística del grupo, van a tener una dinámica que hay que hacer de grabar un videito y subirlo para que el grupo los vaya conociendo o se reconozcan y van a tener la parte bueno, esta es la de sesión de reglas y van a tener el repaso de conocimientos, todo lo que vayamos viendo de repaso. De hecho, no sé si abrir una sección extra, pero no, yo creo que sí. ¿Sí? Van a tener esta de la inducción, eso va a estar en la parte de inducción que es de esta semana y ya después de ahí tienen varias partes, aquí va a estar la parte de su diagnóstico, que es lo que van a hacer el jueves, aquí subo sus resultados y también va a ser donde carguen sus archivos y con la parte de exposiciones ya normales, bueno, tienen la parte de evaluaciones, están aquí. Hay una parte donde es para entregar las tareas y hay una parte donde están los temas. Y en los temas, cuando tú vas al trabajo de clase, ya vas a ver que está la exposición que hago, los, eh, los videos de reforzamiento por si hay algún tema que no quedó muy claro, que son con otro estilo, pero el mismo tema y también de manera sencilla y didáctica, y unos apuntes de clase, que también, si con esto todavía no quedó claro, pues puedes estudiar con los apuntes. Además, bueno, aquí ya no está porque ya está borradas las demás interacciones, pero aquí estaría tu hoja de ejercicios para repasar, que son las evidencias que se deben de entregar para tener derecho a examen, y la clave de respuestas de la evidencia. Eso es lo que va en cada una de tus sesiones, y pues obviamente sus instrucciones.
¿Ok? Ok, profesora, sí. Órale. Bueno, ¿alguna otra duda? Muchísimas gracias. No hay de qué, Diego. ¿Ninguna otra duda? Bueno, pues váyanse a descansar y nos vemos el día jueves para su ensayo de examen. Examen diagnóstico, ensayo de examen. Cuídense mucho, muchas gracias. Sé que estuvo medio pesado, pero pues solo tenemos esta semana para hacer ese repasito y la que viene ya entramos de lleno a los conocimientos que requiramos. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, Hasta maestra. luego, profesora. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, cuídense. Maestra, Hasta luego, profesora. Gracias. Bye, cuídense.